día de hoy vamos a estar estudiando el texto del Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. Ahí váyanlo buscando, Marcos 2, 13 al 17. Dios Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por la bendición que nos das de podernos reunir en tu nombre. Te pedimos, Señor, que podamos tener un corazón dispuesto y sensible a tu palabra. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén. Este texto continúa el relato después de que Jesús sanó a un paralítico, la escena que tenemos bien presente de aquellos amigos que llevaron a una persona paralizada que no podía moverse, llegaron a donde Jesús estaba, abrieron un boquete en el techo, lo bajaron para que Jesús pudiera sanarle. Y entonces tenemos aquí los versículos 13 al 17 que nos describe nuevamente la actividad de Jesús, una actividad que, como hemos visto, implicaba la enseñanza constante tanto a sus discípulos como a aquellos que le iban siguiendo, como estas acciones de servicio. El servicio de Jesús lo vamos a ver una y otra vez en el Evangelio de Marcos. Y el versículo 13 comienza diciendo que salió otra vez al lado del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y ahí vemos nuevamente esta actividad misionera de Jesús. Como hemos visto, Jesús no se quedaba en un solo lugar, no era el templo, el lugar donde él decidió o eligió para enseñar, no era tampoco incluso la casa iglesia donde lo querían tener Pedro y los discípulos, sino que él constantemente iba a regiones de la periferia de Jerusalén, en este caso de Nazaret, para llamar a la gente, para enseñarles. Pasando, vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos. Y aquí nos presenta a este discípulo que va a seguir a Jesús, Leví, hijo de Alfeo. Con ello, pues nos presenta a quien se va a conocer más como Mateo. Leví es otro nombre para Mateo. Recordemos que pues, los judíos llegaban a tener varios nombres. En este caso, Leví y Mateo son el mismo. En los otros relatos del mismo Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas se le nombra como Mateo, pero es la misma escena que nos presentan y por ello podemos concluir que Leví es Mateo, el evangelista, de acuerdo a la tradición. Y nos dice que estaba sentado en la oficina de los tributos, o Reina Valera 60 traduce como a la mesa de los impuestos, pero era más como una casetita donde ahí se iban a recoger o recolectar los impuestos que la gente debía. Leví, que de hecho su nombre también guarda cierta relación con los levitas, pero aquí vamos a ver la ironía de la situación, se dedicaba a ser un publicano, es el término que se ocupa, un término técnico. Un publicano era un judío acomodado, tenía una buena posición económica de hecho, antes de iniciarse en esa labor, tenía una buena posición económica que había adquirido en arriendo la recaudación de diversos impuestos sobre las operaciones del mercado o peajes en los caminos. Entonces se dedicaban a recolectar impuestos, ¿sí? Y eran recolecciones de impuestos para el imperio. Por eso eran tan rechazados, porque no solamente les pedían a sus compatriotas dinero que pudiera servir para la comunidad, sino que lo solicitaban y lo retenían para el imperio, el gobierno opresor.
Entonces por eso los publicanos eran muy rechazados en la comunidad judía. También tenían los tributos, ya sea por el ejercicio de una actividad económica o tributos sobre las casas o sobre el consumo. O sea, para todo les cobraban. Bueno, eres pescador, entonces tienes que pagar de impuesto al imperio tanto por tu actividad económica. Eres carpintero, tenías que pagar impuestos. Por el lugar donde vivías, tenías que pagar impuestos. Para todo se tenía que pagar impuestos. Y ellos lo que hacían era llevar las cuentas. Y sabían hacer, en ese caso, negocios. Ahora, no solamente el problema que ellos tenían era de que obtenían dinero para el imperio en primera instancia, pero en segunda también defraudaban a la gente, porque para que ellos pudieran continuar haciendo su labor no les pagaba el imperio. El imperio lo que les daba era el arriendo de esa actividad y ellos podían tener riqueza a partir de allí. Entonces, si alguno tenía una deuda, el publicano le podía sumar a esa deuda un montoncito para sí mismo. Eran como los negociantes empresarios. Pero hay en la Mishnah, que es uno de los textos importantes del rabinismo judío, se nos aclara también esta cuestión. Y están en una lista de los oficios prohibidos para los judíos. Los pastores y a los recaudadores de impuestos y a los publicanos les es difícil la penitencia o el arrepentimiento, de acuerdo a la Mishnah. ¿Por qué les sería difícil? Porque aparte de que formaban parte de los oficios despreciados, no podían hacer reparación por el daño cometido, porque era tanta la gente que habían defraudado que no podían resarcir el daño. Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, en las leyes del Antiguo Testamento era que si uno le debía algo a alguien, tenía que restituirlo con un porcentaje adicional. Si yo dañaba la propiedad de alguien o cometía algún daño, yo tenía que resarcir el daño con un porcentaje adicional. Y ellos, los publicanos, se ganaban la vida prácticamente defraudando a la gente y de del poblado. Entonces, por eso en la Mishnah se decía, es muy difícil para ellos el arrepentimiento, es muy difícil para ellos la penitencia, porque no pueden resarcir el daño que han cometido. Por ello también, dentro de la comunidad judía, los publicanos estaban totalmente excluidos del culto, por ejemplo, eran considerados como proscritos. En el lenguaje se asocia a los recaudadores de impuestos y ladrones. Tiene la dupla, publicanos y ladrones, recaudadores de impuestos, ladrones, cambistas y publicanos, publicanos y pecadores, publicanos y paganos, incluso publicanos y prostitutas, o ladrones, tramposos, adúlteros y publicanos, asesinos, ladrones y publicanos. Así se encontraban en esas listas de personas que estaban totalmente proscritas de la sociedad, alienadas de la sociedad por su labor, por su oficio. Estaba prohibido incluso aceptar su dinero para limosnas para los pobres. En esa carga quizá de conciencia, por ahí algún publicano pudiera pensar, bueno, pues de todo lo que he ganado, de lo que he obtenido, pues hago mi buena obra del día y doy dinero para los pobres. Pues no, era rechazado su dinero, no era aceptable. ¿Por qué? Porque así había sido ganado indebidamente, con triquiñuelas, con estafas. Entonces, incluso su riqueza no servía para los pobres. Era rechazado también por eso.
No solo era un oficio despreciado o aborrecido en la opinión pública, sino que oficialmente eran ilegales y proscritos. Para prestar testimonio se le equiparaba al esclavo, ¿sí? Es decir, no era aceptable su testimonio. Ustedes recuerdan que también en la ley del pueblo judío, pues uno podía dar testimonio, fungir en un caso de un juicio, pues la palabra de los publicanos era totalmente inaceptable. Y en ese sentido, pues estaba a la misma altura o nivel que un esclavo. En otras palabras, estaba privado de los derechos cívicos y políticos que podía poseer todo israelita. A ese nivel se encontraban los publicanos. Para darnos una idea de también cómo eran percibidos, podemos considerar a ciertos empresarios actuales, ¿no? Que se han hecho sus riquezas a costa de pues tener negocios jugosísimos con el gobierno, ¿no? Que han tenido riquezas y que han explotado incluso a sus trabajadores y siguen allí dependiendo de todo ello y se niegan a pagar impuestos, ¿no? Es ese tipo de ganancias deshonestas que ellos tenían, haciendo fortuna a costa de sus mismos compatriotas. Y aquí Jesús llama a un publicano que está precisamente en esa casetita haciendo su trabajo. Ahí está Leví, el recaudador de impuestos, y le dice: sígueme, sígueme. Y el llamado de Jesús exige una respuesta inmediata. En todos los relatos que nos presentan los evangelios, nos presentan a Jesús llamando una sola vez a las personas. Y esto a mí me sorprende, ¿no? Muchos comentaristas opinan que, por ejemplo, previamente Andrés y Pedro, Jacobo y Juan, en este caso Leví, habían escuchado la enseñanza de Jesús. Pero el llamado de Jesús solo se registra una sola vez. Y no tenemos un relato en el cual Jesús le dijera: bueno, piénsalo tantito, voy a enseñar aquí a la siguiente comarca, regreso y cuando regrese me dices si me sigues o no. No, Jesús llama una sola vez y exige respuesta inmediata. Hay una oportunidad con el Señor. Ciertamente podemos decir, el Espíritu Santo está obrando en la vida de las personas, inquietándoles, probablemente poniéndoles ese deseo de acercarse al Señor, poniendo las circunstancias con enfermedades, con falta de trabajo, o por medio de compañeros, de amigos que nos llegan a dar una palabra orientándonos hacia Jesucristo. Todo ello funciona, opera, para que en el momento en que Jesús llama, se produzca una respuesta. Y ese es el momento oportuno. Y aquí quiero hacer un llamado también a aquellos que nos escuchan en las transmisiones, ¿no? En las grabaciones. Pudiera ser esa única oportunidad en que Jesús te llame. ¿Y cómo responderás a eso? La oportunidad es ahora. El llamado de Jesús es único. Y aquí Jesús pasa ahí en su recorrido por el mar, pasa frente a esta caseta, esta oficina de los tributos, y llama a Leví, ese publicano al cual sus compatriotas y muy probablemente los discípulos que acompañaban a Jesús despreciaban, al que no querían.
y Jesús lo llama, sígueme. Y dice ahí mismo, y habiéndose levantado, lo siguió. Leví ya estaba listo. En ese momento, al escuchar el llamado de Jesús, responde, se levanta de su lugar, y esa es una acción importante porque implica que deja ese oficio y sigue a Jesús. Y sucede, dice el texto, versículo 15, y sucede que se reclina con él en su casa, y muchos publicanos y pecadores se reclinaban junto con Jesús y sus discípulos. Ahí esta traducción del verbo reclinarse en griego, katekeisai, implica el reclinarse para comer. En aquella época pues no había sillas, o bueno, sí había, pero los judíos no utilizaban sillas, era una mesa y todos comían acostados, reclinados, generalmente sobre su codo izquierdo, y con la mano derecha comían los alimentos. Entonces estaban reclinados allí, es lo que implica que estaban sentados a la mesa con Jesús. Y tenemos allí a Jesús comiendo entonces con publicanos, con aquellos que la sociedad rechazaba. Y se da esta comida en el marco de la casa iglesia, nuevamente. Aquí algunos llegan a pensar que se trata de la casa de Jesús por el orden en que está escrito el texto. Simplemente los pronombres en su casa podría referirse a la casa de Jesús o a la casa de Leví, pero la mayoría opina que es la casa de Leví. Leví hace una comida para Jesús en la cual también invita a sus colegas publicanos. Entonces tenemos allí a Jesús compartiendo los alimentos con aquellos que son repudiados por la sociedad porque han hecho mucho daño a la sociedad, han defraudado a muchos, incluso quizá pudieron haber extorsionado. Había mucha corrupción entre los publicanos, pero Jesús va a la casa de Leví el publicano, come con él y junto con sus otros compañeros de trabajo. Y dice que eran muchos los que lo seguían. Y los escribas de los fariseos, habiendo visto que comía con los pecadores y los publicanos, le decían a sus discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Aquí la manera en la que está el relato nos presenta que estos escribas de los fariseos estaban de mirones. No habían sido invitados. No se dice que ellos hubieran sido invitados a la comida, sino que estaban ahí, siguiendo los pasos de Jesús para ver qué hacía, qué decía, cómo actuaba y en este caso con quiénes se juntaba. Y esto es lo que les escandaliza a los escribas. No tanto aquí la enseñanza de Jesús, sino que tuviera relación con aquellos que eran rechazados por la sociedad, con los publicanos. Tenían estos escribas de los fariseos perspectivas totalmente diferentes, una perspectiva dualista en la que ellos tenían, estos son justos, estos son injustos, estos son puros, estos son impuros, esto sí se hace, esto no. Una vida y una perspectiva de la vida marcada por esa noción de pureza e impureza, por el legalismo. Y esa es también una característica de los legalistas.
Los legalistas siempre van a estar observando. ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Qué dices? ¿Cómo te conduces? ¿Cómo te peinas? ¿Cómo te vistes? ¿Con quién te juntas? Si vas o no a las reuniones, si haces o no esto y aquello. Una perspectiva legalista rompe la comunión. Y aquí los fariseos o los escribas de los fariseos que tenían esa perspectiva legalista, les molestaba que Jesús tuviera conversaciones, pláticas, comidas con los publicanos. Eso no se hace, decían ellos. Y por ello interrogan a los discípulos de Jesús. Y aquí también vemos una cuestión en esa actitud. No van con Jesús a cuestionarle. Porque también en el legalismo hay hipocresía. Y no, digamos, van con Jesús para confrontarlo, ¿no? Sino van con sus discípulos para cuestionarles a ellos. Pero Jesús dice, habiendo escuchado, les dijo, los fuertes o los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No vine a llamar justos, sino a pecadores. Por un lado, vemos que los fariseos asocian a pecadores y publicanos, tienen esa dupla. Los pecadores eran las personas que descuidaban la práctica de la ley o de una conducta moral baja, así se les podría definir. Y de esa misma manera era la perspectiva que tenían de los publicanos. Pero Jesús come con ellos. De hecho, se va a hacer la fama, Jesús, de comer con publicanos, pecadores y prostitutas. Y va a ser una manera de atacar el ministerio de Jesús, de poner en entredicho su ética, su moral. Pero a Jesús no le importan esas etiquetas. Y Jesús comparte la mesa con ellos. Con una simple comida, Jesús supera la ruptura de una religiosidad elitista y legalista. Comer es comunión. Ofrece esa comunión. Y eso es anticipo del banquete escatológico que encontramos en la literatura profética, donde todos de diferentes naciones se acercarían a ese banquete mesiánico con el Mesías Rey, a participar de la mesa. Y ahí Jesús, con esa comida, supera esas rupturas, esas divisiones. La llamada que Él hace en ese sentido a los enfermos que son pecadores, nos muestra también la condición del pecado, que es entendida como una enfermedad, como una condición. Y hay una relación entre lo espiritual y lo físico. No es solo un llamado, una aceptación espiritual la que hace Jesús, sino es material, es física, es concreta, es social. Por eso esa comida en comunión evocaba esa aceptación espiritual de Jesús. Las comidas en todo el ministerio de Jesús van a ser bien importantes, porque allí se ofrece la comunión con las personas. En este relato, Leví deja su mesa de transacciones, símbolo de su poder, y solo se lleva, dice Pedro Arana, un comentarista, solo se lleva su pluma para escribir más tarde
el evangelio que conocemos por su nombre apostólico, Mateo. Jesús llama a este publicano y va formando ese conjunto de discípulos a los cuales él irá enseñando, guiando de manera constante durante su ministerio y que posteriormente compartirían el evangelio. Y en el caso de Leví, escribirían el evangelio. Jesús, con su enseñanza y con sus acciones, demuestra que las separaciones rituales y legalistas no tienen lugar en el reino que anuncia. Por eso las iglesias que tienen todas esas normas legalistas carecen de esa comunión que Jesús ofrece en esas comidas. Aquí primero muestra que los publicanos son aceptados, y no solo eso, sino que también pueden seguirle. Entre sus discípulos se hallará también un publicano que posteriormente servirá como escriba, dejándonos el evangelio. Segundo, recordemos que este texto también fue dirigido a una comunidad específica en Roma, conformada tanto por judio-cristianos como por pagano-cristianos, haciéndoles ver que no deben haber distinciones ni por razones étnicas ni rituales. Ambos, judíos y gentiles, han sido llamados por Jesús para conformar su iglesia. Y tercero, para nosotros nos enseña, por supuesto, que hemos sido también llamados por Jesús, sin importar nuestra nacionalidad, pero tampoco nuestro pasado, por más despreciable que pudiera ser. Jesús nos ha llamado. Nos hace un llamado a dejar los legalismos fariseos, las distinciones moralistas, los prejuicios, cualquier aire de superioridad ética o moral. Eso se debe de terminar. Todos hemos sido llamados por Jesús en el marco de la casa iglesia. Y nos ha llamado a participar en plena comunión de su mesa. Jesús ha dispuesto una mesa para nosotros como anticipo del banquete mesiánico en su reino. Somos invitados, por tanto, como Leví, el publicano y sus amigos, a comer con Jesús. Somos invitados a comer con Jesús. Oremos. Dios Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestro pasado, a pesar de malas prácticas, a pesar de nuestro pecado, Señor, tú nos has llamado, Señor, a tu mesa, para ofrecernos esa comunión que tú has tenido con los discípulos, con publicanos, con pecadores, con prostitutas. No haces acepción de personas y nos has llamado. Señor, te pedimos que podamos responder a ese llamado, dejando esas malas prácticas, esos pecados, dejando atrás ese pasado, y que te sigamos para servirte, Señor, para honrarte en todo lo que hagamos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por esa invitación a tu mesa. Y te pedimos también que en esta pequeña comunidad no haya lugar para ese pensamiento legalista, farisaico. Que podamos convivir en plena comunión, en la libertad a la que tú nos has llamado. En el nombre de Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén.